Hoy terminamos con la serie Enseñando lo que Jesús enseñó. Había prometido compartir con ustedes la segunda parte de la sangre de Cristo, pero en realidad quiero añadir algo muy importante, que es tocar los últimos días de la historia. Entonces, quiero hacer referencia a los días de Noé, algunas cosas que quiero compartir. Pero antes de esto, permítame cumplir con lo que habíamos hablado. La cuestión es que se habla mucho de la sangre de Cristo, de la sangre en todos los tiempos, desde Adán hasta el último de Apocalipsis. Todo el tiempo se habla de la sangre, ¿no? Como ya habíamos hablado respecto a esto. Pero ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario un sacrificio de sangre? ¿A qué se debe? En aquel tiempo había el sistema de sacrificios, muchos animalitos eran sacrificados, simbolizando o profetizando de esta manera que venía uno mayor que este sacrificio, que habría de cubrir todos los pecados, pero con él, con el Cordero de Dios, se iban no a cubrir, sino lavar lo que quedaba cubierto. Entonces, todo el Antiguo Testamento, todos los libros apuntan hacia este gran sacrificio que iba a venir. La entrega sacrificial que Jesús hizo de su propia vida a favor nuestro. Y en Levítico 17:11, permítame leerlo, por favor. Levítico 17:11 es la declaración central del Antiguo Testamento sobre el significado de la sangre. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Voy a repetir. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Entonces, eso es la nueva versión internacional. O sea que Dios, hablando a Moisés, declara, porque la vida de la carne en la sangre está, ¿no? Es lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces, es importante entender esto, porque dice, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La palabra expiación, aunque se usa también como para pureza o purificación o limpieza, en realidad está hablando el pago o el sacrificio de alguien en lugar de otro. Es un sustituto. Entonces la expiación es la sustitución de que alguien pagó por ti. Tú recibiste el beneficio, pero le costó el sacrificio a alguien, y ese sacrificio es la sangre. Entonces, la definición de sacrificio es la ofrenda de algo valioso por una causa, por un motivo. Hacer expiación es satisfacer a alguien, en este caso a Dios, justo, o algo por una ofensa cometida. El versículo de Levítico se puede leer más claramente ahora que dice, dice, Dios dijo, y yo la he dado, o sea, la vida de la criatura que está en su sangre, la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, o sea, cubriendo la ofensa que habéis cometido contra mí. En otras palabras, aquellos que son cubiertos por el sacrificio de sangre son liberados de las consecuencias del pecado. Por supuesto, los israelitas no conocían a Jesús como tal, o como Él moriría por ellos y luego resucitaría, aunque sí creían que Dios les enviaría a un Salvador, un Mesías, ¿no? El Cristo. Los muchos sacrificios de sangre que se ven en el Antiguo Testamento son un presagio del verdadero sacrificio que sería de una vez y para siempre.
para que los israelitas nunca olviden que sin la sangre no hay perdón. Este derramamiento de sangre o esparcimiento de sangre es un acto de sustitución. Por lo tanto, la última parte de Levítico 17:11 dice, la sangre hará expiación, y podríamos agregarle a costa de la vida, ¿no? Es decir, la vida del animal, en este caso antigua, antes de Cristo, la vida del animal, o hace expiación a cambio de la vida. Es decir, la vida del pecador, siendo Jesucristo el que da la vida a través de su sangre derramada. Entonces, el poder de la sustitución viene siendo precisamente el sacrificio de alguien que por amor, en sustitución mía, pagó. En Hebreos 9, 11 al 18 confirma el simbolismo de la sangre como vida y aplicación en Levítico 17, 11 al sacrificio del Señor Jesucristo. Es una referencia clara de que esto era un tipo de Jesucristo. El derramamiento de su sangre, de ese animal, todo apuntaba hacia el Cordero de Dios que en el futuro habría de venir y que todavía no tenían conocimiento pleno los antiguos. Pero por fe a lo que Dios había determinado, habían creído que venía alguien a pagar. El versículo 12 afirma claramente que los sacrificios de sangre, o sea, en este mismo pasaje, dice el versículo 12, por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla el extranjero que viva entre ustedes. ¿No? Entonces, aquí afirma que los sacrificios del Antiguo Testamento, de sangre del Antiguo Testamento, eran temporales y solo expiaban el pecado parcialmente y por poco tiempo, cubriendo a los ojos de Dios, a los santos ojos de Dios, el pecado de aquellos que habían hecho ese sacrificio. Pero esa cubierta era un velo temporal que hasta el tiempo de Jesucristo se habría de quitar para ser ahora sí lavado. O sea, no era necesario repetir sacrificio tras sacrificio, ¿verdad? Después de que Cristo pagó, ya no hay sacrificio más que ofrecer. No obstante, cuando Cristo entró en el lugar santísimo, lo hizo para ofrecer su propia sangre por una sola vez y para siempre, haciendo innecesarios los sacrificios futuros. Esto es lo que Jesús quiso decir con sus últimas palabras en la cruz cuando dijo, consumado es, consumado es. Ya no hay nada más que agregar, ni quitar, ni poner. Lo que he hecho al fin de todo este proyecto de salvación fue consumado, fue totalmente cumplido. Así que ahora descansen ustedes los que creen en mi trabajo, en mi obra. O sea, no se trata de que tú hagas algo más, se trata de que aceptes lo que yo hice. Es lo que está diciendo Cristo aquí, ¿no? Entonces, solo aceptando por la fe la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando dice aquí que es cuando se hace de remisión de los pecados, remisión de los pecados, redención, ¿verdad? Entonces podemos presentarnos ante Dios cubiertos de la justicia de Cristo. Todos los simbolismos del Antiguo Testamento están diseñados para enseñarnos que el problema del pecado no es un problema pequeño y que no se puede solucionar con un borrón y cuenta nueva. La solución del pecado es la muerte. Y es esta la razón por la que Cristo no solo pudo enseñarnos cosas buenas, Él tenía que morir, ¿verdad? Él tenía que morir. Satanás siempre está tratando que nosotros ignoremos la seriedad del pecado. Pero si quieres saberlo, esto fue lo que clavó a Cristo en la cruz, lo que nos robó la felicidad, la raíz de todos los problemas y la causa de tantos creyentes inútiles.
Los grandes errores, estoy leyendo unas notas que encontré de que de veras están muy claras. Los grandes errores que hacen los hombres, permitiéndole al pecado que los vaya afectando poco a poco, siempre comienzan con un pecado sin confesar. Después hacen cosas que nunca pensaron hacer, como tener envidia, celos, y van más lejos de lo que alguna vez pensaron. La razón por la que no matamos a alguien que odiamos es porque tememos a la reprensión. No solamente a las consecuencias, sino a lo que nos puede venir en lo personal. Mucha gente fue matada en el viejo oeste por un simple momento de odio y porque no había ley. Necesitamos la ley para restringir a los hombres y evitar así que cumplan lo que está en sus corazones malvados. En Marcos 7, 21 a 23, nuestro Señor lo dice. Marcos 7, 21 al 23 dice: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a las personas. El tiempo que nos queda es muy corto. La violencia aumenta en el mundo porque los hombres no enfrentaron sus pecados y ahora no hay quien lo detenga. Solamente el cristiano tiene la llave, tiene la clave para cambiar todo el panorama, como lo hizo Jonás en su tiempo. Ustedes recuerdan al profeta Jonás, que aunque hubo ciertos conflictos al principio de la orden divina hacia él, acabó posteriormente cumpliendo la orden divina y fue al pueblo de Nínive, un pueblo terriblemente pagano. Y Jonás no quería de ninguna forma que ese pueblo enemigo se salvara. Así que él se negaba a ir. Pero por fin, a regañadientes, fue y les compartió. Y no me puedo imaginar de qué manera lo hizo, a tal grado que toda la nación o todo el pueblo se convirtió, desde el rey hasta el más pequeño de los seres que vivían ahí. Hasta que los cristianos no evangelicen, hasta que los cristianos no confiesen todos sus pecados y los abandonen, hasta que los cristianos no anuncien que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, entonces el mundo no temblará ante Dios. No hay temor de Dios, dijo un día Abraham, en este pueblo. Y si no hay temor de Dios, teme por tu vida. ¿Por qué? Porque si no hay temor de Dios, no hay freno a la violencia, no hay freno a la corrupción, no hay freno a todas las maldades inimaginables que vienen por tachar o por eliminar o por quitar la oportunidad de evangelizar. Solo el Evangelio del Señor Jesucristo puede traer genuinos cambios a una nación. Dice un día el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queremos un avivamiento, queremos un freno a la violencia, queremos un freno a la corrupción y a todo lo que está pasando. El Evangelio es la clave. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias de Dios, la buena nueva de que vino un Salvador a este mundo a buscar y a salvar los que se habían perdido. Entonces, la gente no puede ver más de Dios de lo que nosotros le permitimos ver. El Creador se limitó a trabajar dentro de la iglesia para completarla. Debemos examinar nuestra vida y cómo estamos actuando. Cada cristiano que fue salvado por el derramamiento de sangre de Jesús y que aceptó por la fe ese pago,
está comprometido para su generación. Cada creyente que va naciendo, cada persona que va naciendo y se convierte en una nueva oportunidad para el mundo, porque él es un pregonero de la verdad. Guarda su vida, cuida su testimonio para no ser tropiezo para nadie. En medio de las burlas, en medio del ateísmo, en medio del materialismo, en medio de todos los ismos que hay en el mundo, el creyente permanece porque el Señor Jesucristo hizo una obra completa en él. Ahora, ¿por qué viven los cristianos? Si cada pecador que se convierte en cristiano, si cada pecador que acepta la sangre de Jesucristo y se lo apropia para el perdón, para la redención, se fuera al cielo de inmediato, pues ¿para qué se queda si va a sufrir, si va a luchar con el pecado y con el mundo y con la carne? Bueno, el Señor no quiere llevarnos de inmediato porque Él quiere que ese pecador arrepentido que ahora ya es un cristiano, comparta, testifica, le diga al mundo lo que es capaz de hacer Dios en la vida de un pecador como Él, en la vida de un pecador como nosotros. Y si lo hizo con nosotros, lo hizo y lo hará también contigo. El Creador realmente está haciendo todo lo posible para que la iglesia entienda su tremenda responsabilidad. A veces hemos dicho, como vaya Israel, va el mundo. Bueno, ahora podemos decir que como vaya la iglesia, va el mundo. Porque si la iglesia se calla, si la iglesia sigue somnolienta, distraída, festiva en muchas cosas y nunca meditando en la palabra y nunca compartiéndola, el mundo no tendrá oportunidad. Entonces, debemos examinar nuestra propia vida y cómo estamos actuando. Debemos orar como nunca. Nuestro silencio grita y estamos en las últimas horas de la historia. Cristo viene en cualquier momento. Por lo que debemos mostrar como nunca la fidelidad hacia Dios y en forma completa la gracia que salva y el amor que no hace diferencias, que no hace acepción de personas. Dice la palabra como en los días de Noé. Y quiero aquí citar esta porción. En Mateo 24, 37 y 38 al 39, nuestro Señor Jesucristo dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces podemos nosotros ver que en ese tiempo de Noé, cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien vivía a su manera. Dios había hablado con ellos de alguna manera, a través de la creación, a través de las cosas hechas. Todo anuncia al Creador. Por eso el Señor le llama necio al que dice que no hay Dios. Era un mundo tambaleante y al borde de su extinción, tal como los días que estamos viviendo. Son miles de años practicando la mentira. Y cada día se incrementa más y más la mentira y los mentirosos, evidenciándose así como hijos del diablo, porque al diablo se le conoce como el padre de la mentira. Por lo tanto, los mentirosos son hijos del diablo. Cuidado con facilitar esta tendencia a la mentira. Son miles de años practicando la mentira, repito, tratando de vivir conforme a ella, por lo cual estamos viendo un mundo que está a punto de cosechar terribles juicios. Y ya estamos viéndolos. Ya empezamos a ver los dolores
la aflicción como nunca antes. Si nosotros no decidimos de una vez por todas, de acuerdo a la palabra, y afirmar nuestro rostro contra el mundo, seremos arrastrados por la fuerte corriente. Dice Lucas 9:51, Lucas 9:51, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y en 2 de Crónicas 16:9, dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Debemos analizar algunas cosas acerca de Noé y su carácter, y de esta manera entraremos en la parte final de este estudio, de esta plática. Noé, ¿quién era? Bueno, Noé era un hombre, dice la palabra, un hombre justo. Era justo no porque haya sido bueno, sino porque Dios le imputó su justicia. Por esto él se hizo bueno. Como todos nosotros somos malos naturales, nacimos malos, nacimos corruptos antes de corrompernos, antes del pecado ya éramos pecadores. Somos todos una fábrica de pecadores. Pero ¿qué fue el cambio? ¿Qué fue lo que hizo el cambio? Precisamente la sangre de Jesucristo. Él nos limpió, nos limpia y aún nos limpiará de todo pecado. Así que Noé creyó, es decir, que se entregó al poder superior de Dios para que operara dentro de él. Nuestro mayor problema es nuestra falta de fe, que nos impide creer que en nosotros no hay nada bueno. Y realmente no hay nada bueno. Lo único bueno es que los que nos convertimos a Cristo, es Cristo el Señor, el bueno, dentro de nosotros. Así que las únicas cosas buenas para Dios son las que Él hace, porque solo de esta manera los motivos originales son buenos. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Génesis 6:9 se nos dice que Noé fue perfecto dentro de su generación. Lo cual no significa que no tuviera faltas, sino que estaba completo, equipado, respecto a lo que Dios mandaba. Cuando la Biblia usa la palabra perfecto con respecto al hombre, generalmente se refiere a estar completo o maduro. Noé, ¿quién fue Noé? Repito, insisto en este punto, porque no era diferente a nosotros. Noé fue una persona completa dentro de una generación y un mundo que estaban rotos. Él vivió dentro de un mundo vil, vivió dentro de un mundo lleno de ansiedades y luchas, tensiones, ¿no? Nomás imagínense, temores, preocupaciones, pasiones salvajes e impulsos violentos. Él fue justo porque Dios trabajó en su corazón y pudo colocar las bases interiores que hacen que el hombre actúe bien. Hay una transformación interna. La única transformación del ser humano es que Cristo lo haga en tu interior. Solo Dios puede poner las bases para actuar bien. Y por eso, cuando el hombre es hecho justo, él viene a ser bueno. Como está explicado en los primeros capítulos de Romanos. Noé encontró el secreto del control en Dios en la paz interior que le impartía el príncipe de paz que moraba dentro de él. Esta es la justicia que viene por la fe y que nos hace vivir justamente.
Dice aquí en Filipenses 3:9, Filipenses 3:9, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Él era una persona perfecta, que supo arreglar su vida por medio de la fuerza que Dios le dio y que en Cristo encontró la capacidad para manejar las situaciones que le presentaba la vida. O sea que Noé tenía paz consigo mismo por una sencilla razón, porque Dios moraba en su interior y como resultado anduvo con Dios, una experiencia diaria de contacto íntimo con Dios. Él no vivía en el pasado de sus experiencias, sino en un continuo compañerismo con Dios. Realmente esto se puede experimentar también en el tiempo moderno, que cada pecador o que cada cristiano realmente indiferente hacia la palabra puede vivir así si permite que el Señor haga su obra completa en su interior. Siempre debemos dar nuestro testimonio sin depender de nuestras experiencias pasadas, buscando estar siempre llenos del Espíritu Santo, lo cual significa obedecer la palabra. Igual que cuando fuimos salvados, y esto viene solo por una comunión diaria con el Señor. Dice en Colosenses 2:6, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, ¿no? O como dice en la otra versión, en la 60, ¿verdad? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Noé tenía 3 hijos. Era un hombre normal con responsabilidades como cualquier otro, pero con su fe. Sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa fueron salvos. Por eso siempre he dicho, bendita, bienaventurada la familia, que entre sus miembros tenga un creyente. Estos 7 creyeron más que nada por la influencia de la vida de Noé, su testimonio, del padre de esa familia. Su vida es única en cuanto a control y responsabilidad. Él era el tipo de persona que podía sobrevivir con su familia dentro de cualquier desastre. El hombre por naturaleza es un ser completamente dependiente. Aunque siempre está tratando de convencer a otros de su habilidad y de que no los necesita, el orgullo los ciega. El resultado de esto es un engaño que lo lleva a vivir en un estado más allá de su control. Y Dios entrega al hombre al error solo para que él se pueda dar cuenta de su tontería. Es por eso que el hombre es capaz de destruirse y apartarse de Dios para siempre. El hombre, adora su propia fuerza, su poder, su apariencia, su dinero, etc. Y es por eso que todos los países afirman que la respuesta a todos sus problemas es la economía. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, 2:11, dice, por esto Dios les envía, versículo 10 y 11, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿No les parece actual? Para que crean la mentira. Bueno, cualquier pecado personal o un pecado que afecta a la nación nos domina y el hombre siempre está aprendiendo, pero nunca llega a la verdad porque no hay voluntad para hacer la voluntad de Dios. Lo único que logra es hacerse esclavo de las situaciones que él ha hecho. A Noé se le dieron los detalles del arca, se le dijo, Noé, esta es la forma como debes hacer el arca.
Las instrucciones fueron muy precisas, reglas de construcción que tenía que obedecer con mucho cuidado, pues Dios usaría esta arca para salvar la civilización. El arca sería un tipo de nuestro Salvador. No podía haber engaño ni descuidos con respecto a su construcción. Debía ser el mejor trabajo. Debía resistir más de 150 días en las peores condiciones prevalecientes. Nuestra vida no resistirá si no nos adecuamos a sus precisas instrucciones. Muchos han pensado que se pueden burlar de las reglas establecidas para descubrir más tarde que la cosecha llegó y que tienen exactamente lo que sembraron. La ley de la siembra y la cosecha es una ley inalterable. Lo que tú siembres, eso tú cosecharás. O como dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. El arca significa o representa algo que cubre. El arca fue cubierta con madera de redención. La brea que la recubría y la palabra redención se derivan de la misma palabra hebrea. Se le ordena a Noé que construyera cuartos en ella para descansar y obtener confort tal y como lo encontramos en Cristo. Ella fue construida sobre tierra seca y lejos del mar, pero la perseverancia y seriedad de Noé hizo pensar continuamente a la gente acerca de su consagración y en la realidad de su predicación. Creía lo que hablaba, creía lo que predicaba. Y esto causaba confusión, no, endurecimiento de aquellos que se resistían a hacer lo mismo que Noé estaba haciendo. Creer en Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, porque el juicio venía. Entonces, las palabras de Noé y sus hechos coincidían, eran congruentes con la construcción del arca. Y sin duda alguna, todo el mundo hablaba de eso, pues Hebreo nos revela que su fe condenó al mundo de sus días, como dice Hebreos 11:7. Las dimensiones del arca guardan la misma proporción que las de un hombre, lo cual nos recuerda que nuestro Redentor debía ser un hombre. Los 3 pisos nos recuerdan la naturaleza tripartita del ser humano: alma, cuerpo y espíritu. El arca tenía una ventana que no se encontraba colocada horizontal a los ojos de Noé, sino colocada a una altura que le obligaba a él y a su familia ver al cielo. Y esto le recordaba continuamente poner sus ojos en Dios, y a la vez lo motivaba a seguir adelante, porque toda motivación siempre viene de Dios, viene de arriba. De igual manera, la ventana le hacía consciente de que Dios siempre estaba pendiente de él, que siempre estaba al cuidado de él, porque Dios dijo: sobre ti fijaré mis ojos. Tenía una puerta, y Jesús dijo: yo soy la puerta. No pensemos que tenía una puerta para los elefantes y otra puerta para los ratones. Había una sola entrada, y el Señor es nuestro único escape, la puerta en las grandes tribulaciones donde ni el pastor nos puede ayudar. 1 Corintios 10:13 nos dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jesús es la verdadera puerta de escape y podemos afirmar como Ana: no hay refugio como el Dios nuestro. Él es nuestro castillo fuerte, Él es la roca eterna, Él es la puerta, Él es la luz en medio de la oscuridad del mundo. La narración de Génesis no hace énfasis en la grandeza del arca,
sino en la promesa de salvación que ella significaba. Nunca debemos pensar en el pacto que Dios hace con nosotros como un simple contrato con unas cuantas cláusulas que tenemos que seguir, sino como una nueva base para vivir y una forma de dirigir nuestra vida, tal como Dios se lo estipuló a Noé y le dio las normas sobre las cuales vivirán o vivirían los que vivieron después del diluvio. Ahora, finalmente, nacer de nuevo es una nueva manera de vivir. Por eso murió Jesús, por eso derramó su sangre en la cruz de Calvario, que era el peor sacrificio, la peor muerte que pudiera experimentar un ser humano. Para que los que vivieren, murió el Señor. Para que los que vivieren ya no vivieran para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay que recordar que redención significa compra, rescate. El Señor está rescatando pecadores para hacer un pueblo nuevo, un pueblo para Él especial. Y ese pueblo nuevo no es el pueblo de Israel. El pueblo nuevo son israelitas y gente no israelita, judíos y gente no judía, que son nuevas criaturas. Dice la palabra, ni judío ni gentil. Una nueva criatura. Entonces, la actitud definitiva en la vida de Noé fue la obediencia. Y ahí es donde el Señor nos lleva, que obedezcamos sus instrucciones, que obedezcamos su palabra, no como algunos que no quieren ir al infierno, pero sí quieren vivir como ellos quieren vivir. No creen que haya consecuencias y sobre todo eternas. Aceptar a Cristo en la obediencia de todo lo que Él manda es la base de la salvación. Esto significa aceptar a Cristo como Señor. Él tiene derecho de reinar regularmente en nuestra vida. Todo está basado en la palabra de Dios. No hay otra cosa en que podamos confiar. Es más, todas las cosas fueron creadas por la palabra y por eso el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El hombre no puede vivir sin Dios y mientras las naciones no lo comprendan, esta historia se repetirá vez tras vez. Finalmente, el problema del hombre es reconocer su condición, pero el orgullo se lo ha impedido. Así que si este es el problema, la solución es reconoce que eres un pecador y que estás perdido y arrepiéntete de ello, aceptando al que puede cambiar tu vida, aceptando a aquel que derramó su sangre en la cruz de Calvario, que pagó por ti. Él es el sustituto, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Así que si queremos conocer a Adán, debemos conocer a fondo estos capítulos de la palabra, pues en ellos se describe nuestra propia condición. Adán cayó, Adán se apartó, Adán rompió relaciones con Dios, aunque fue Dios el que tomó la iniciativa de restaurar esa relación. Dios sabe que el hombre nunca lo buscará. Dios sabe, como lo supo con Adán, que no lo iba a buscar. Así que el Señor, por amor, tomó la iniciativa y viene y busca a los perdidos. Y entonces empieza él a clamar, dame, hijo mío, tu corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad. Lo dice en Hebreos 10:19. En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y finalmente, en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ven? La obra de Cristo es completa por medio de su sangre. Él derramó su sangre. No hay nada más que añadir, no hay más sacrificio que ofrecer. De repente oímos religiones haciendo sacrificios y desde la antigüedad ha habido muchos sacrificios humanos y nada que ver con el proyecto divino, con lo que Dios siempre quiso hacer. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo derramó su sangre, la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la sangre de Él fue suficiente. Último sacrificio, y no hay más que añadir, no hay nada que quitar, no hay nada que poner, es simplemente aceptar lo que ya está hecho. Jesús dijo, consumado es. Señor, trae salvación, Padre. Salva a nuestro México, como salvas a los pecadores de México. Sálvanos a nosotros. La iglesia debe despertar, Padre. Trae un despertamiento general. Quita la somnolencia a los cristianos. Haz que tomen responsabilidad antes que sea demasiado tarde. Si alguno aquí aún no está seguro de que Cristo le haya perdonado sus pecados, no está seguro de que si muere, despertará en el cielo, Señor, ayúdalo a creer y que en este mismo instante se arrepienta de su vida de pecado y abra la puerta de su corazón y te reciba en su interior, donde Él, el pecador arrepentido, te va a entregar el control de su vida. Señor, un día tú dijiste, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.